VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a Rumbo al Premio VM, un espacio especial dedicado a reconocer a las notables trayectorias de los campeones de impacto social de la Red Laureate. Hoy tenemos el gran honor de hablar con la doctora Carolina Sujeil Rosales. Carolina es una destacada emprendedora e innovadora social, reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo en la conservación, en brindar servicios médicos. Ella es la fundadora de GIMEDIC, la Asociación Médico Humanitaria, una organización sin fines de lucro que brinda servicios médicos a comunidades indígenas en extrema pobreza en México, con la ayuda de voluntarios, estudiantes de medicina y médicos de diversas partes del mundo. Desde su inicio, el inicio de GIMEDIC, a través de los voluntarios se han tratado a más de 13 millones de pacientes indígenas directamente y se han atendido a sus familias de igual manera. Se han proporcionado más de 110,000 consultas médicas preventivas y se han administrado más de 45,000 vacunas. Actualmente, GIMEDIC opera en 5 estados y cuenta con una red de más de 6,000 médicos voluntarios y estudiantes de medicina. El día de hoy exploraremos el camino de la doctora Carolina. Nos enfocaremos en sus experiencias como emprendedora social, como luchadora de causas sociales, la expansión de sus proyectos y un tema muy importante para los emprendedores sociales, el arte de contar historias y cómo a través de las historias podemos amplificar el impacto de nuestras iniciativas. Bienvenida, Carolina, es un gusto tenerte, un gran placer contar con tu presencia y que nos puedas contar pues un poquito más. Si gustas, nos remontamos al principio y nos cuentas un poco sobre ti, sobre la inspiración de tu trabajo y cómo surge esta iniciativa tan bella que hoy tiene unos resultados de tanto impacto. Gracias, Eric. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Para mí de verdad es un placer estar en este programa, Rumbo al Premio VM. Representa para mí muchas cosas y sí me gustaría empezar con algo muy básico, ¿no? En este camino del emprendimiento, antes de hablar tal cual del proyecto, tener en mente y en consideración que siempre hay alguien que cree en ti, es muchas veces lo que te impulsa a continuar a hacer las cosas. Y al menos desde mi perspectiva, desde mi arista literalmente, yo sí agradezco al Premio VM. Tuve mi primer mentora ahí que me dijo, Sandra Herrera, no te rindas, vamos a hacer modificaciones en esto, en lo otro, pero tienes que continuar. Entonces tengo yo mucho cariño con la institución, en este caso con Premio VM, porque fue literalmente el primer lugar que creyó en mí. Y lo digo de verdad con orgullo, porque si no hubiera sido por eso, yo creo que a lo mejor mi camino hubiera sido completamente distinto. Y ahora sí, remontándome literalmente a lo que viene siendo la organización, pues precisamente es eso, ¿no? Creo que de cierta manera, al menos a los que vivimos en México y que estamos en esta situación de estudiar diferentes aristas del área de la salud, al menos en medicina nos vamos a encontrar con que precisamente cuando tú concluyes tus estudios, tú tienes que hacer un año de servicio social. Ese servicio social te puede tocar en la ciudad, pero la mayoría de las veces son plazas tipo C, son plazas que están en medio de la nada. Tú te puedes meter al Google Maps si tú quieres y lo único que vas a ver son montañas o sombras verdes quizá, pero no vas a encontrar una localidad tal cual, una localización, ubicación exacta, porque ni siquiera ahí existe. Y precisamente ahí donde no se observa nada, esas zonas invisibles no deja de haber gente, no dejan de haber personas. Y bueno, en este rumbo tú llegas a ese lugar,
te da el anuncio a través de Secretaría de Salud de que van a tener un médico. Entonces, imagínense precisamente una zona invisible con personas que, acorde a su cultura, a su etnia, quizá dependen netamente de la medicina tradicional, que tú les digas, va a ir un médico de la ciudad a llevarte medicina citadina, pues es como que de pronto ambiguo, ¿no? Mas, sin embargo, la necesidad está, eso no me quita la cuestión de que no hay una necesidad, una dolencia por una cuestión de salud. Entonces, cuando a mí me mandan precisamente a uno de estos lugares, pues tú piensas, voy a tener una clínica enorme, llena de aparatos, tecnología, medicamentos, y en mi caso en particular fue una sorpresa porque cuando yo llegué, era una casita, le llaman casa rural de salud, de madera, llena de polvo, de telarañas, obviamente estaba vacía, lo que me recibió fueron infinidad de arañas, insectos diversos, y pues bueno, amor al arte, nos pusimos a limpiar, manos a la obra con lo que llevaba y a atender a las personas. Afortunadamente se dio el boca a boca, y en un inicio en esta renuencia precisamente, este miedo de quién es esa doctora, o qué hacen los doctores diferente a lo mejor a lo que yo puedo tener, es como empieza esta idea. ¿Por qué? Porque precisamente ahí fue donde yo conocí a María. María es una señora de una comunidad indígena que no me habla español para nada, la cual por voz supo que iba a haber un médico en ese lugar. Y teniendo a su bebé enfermo de brazos, con varios días teniendo temperatura, en un estado de desnutrición muy intenso, decide tomar la decisión de cargar a su bebé y caminar más de 48 horas hasta donde yo estaba. Pernoctó literalmente, durmió bajo los árboles, soportó el viento frío buscando ayuda. Cuando llega donde mí, la recibo y veo su facie, su expresión de necesito ayuda. Logré entender un poco de lo que me estaba diciendo, pero al final la situación es que cuando me entrega su bebé, yo buscando hacer algo con lo poco que tenía, me doy cuenta que el bebé ya había fallecido. Falleció en los brazos de la mamá precisamente en esta lucha de buscar un doctor, un medicamento, alguien que me ayudara, alguien que le ayudara precisamente a cambiar esa realidad. Entonces, qué fuerte impacto para mí darme cuenta que yo estaba en medio de la nada, en donde quizá todo podía pasar y darle esa noticia. Decirle que no valió la pena el caminar porque su bebé ya no tenía vida. Claro que eso me impactó, eso me dolió muchísimo y fue donde como mexicana, como médico dije, ok, tengo que ver por mi país, tengo que ver por estas personas porque son personas que son invisibles para la sociedad. De ahí nace GIMEDIC, de ahí nace esta pasión que es mi lucha día a día. Qué poderosa historia, muy dolorosa, pero también pues nos habla de un poco como el camino en la vida a veces no es el que esperamos, ¿no? A raíz del servicio social, de esta experiencia, que aunque muy triste, hoy pues tiene como resultado haber tocado la vida de muchas personas. Creo que es importante llevar las cosas a ese nivel personal, ¿no? No hablar de tantos millones de pacientes, personas, como tú lo mencionaste, eso es más anónimo, más invisible, pero recordar que en el trabajo médico humanitario estamos hablando de personas reales, ¿no? Que por diferentes motivos no tienen acceso a lo que se tiene en las grandes ciudades, por ejemplo. Muchas gracias. Sé que los retos, los desafíos son diarios, no cesan, pero cuéntanos un poco a través del tiempo cuáles han sido estos retos más grandes, cómo has ido trabajando para superarlos y cuáles son estos retos que permanecen a día de hoy. Sé que el trabajo del emprendedor social nunca es fácil, ¿no? Es una lucha constante. Fíjate, Eric, en relación a esa pregunta es muy interesante porque en el contexto del emprendimiento, tú ves un emprendedor y es como esta persona que tiene que saber todo. Y literalmente lo tienes que saber todo o intentas saber todo, porque al final es una empresa social, es una asociación civil, el modelo que se haya escogido, pero tienes que encargarte de la parte de finanzas, de la parte de marketing, la parte logística con la finalidad de, y cuando empiezas literalmente, pues tienes toda la carga encima, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros retos. Tengo una idea,
¿qué voy a hacer con esa idea? Ya traigo una inquietud, ¿cómo la voy a trabajar? ¿A dónde me voy a acercar a pedir ayuda, consejos? Y desafortunadamente este primer paso es muy importante porque te topas con un núcleo muy cerrado en donde tú quizá quieres emprender y tienes adultos que tienen mucha experiencia pero son inaccesibles. A mí me pasaba mucho que de pronto yo quería hacer algunas cosas y buscaba esta parte del mentoreo, pero son inalcanzables. Entonces, a cierto punto llegaba a presentar cierto grado de desilusión, de decir, ok, quiero cambiar el mundo, quiero hacer cosas para las personas, por derecho humano, porque son personas, lo merecen, pero ¿cómo tengo alcance y acceso a todas esas personas que ya tienen experiencia de 20, 30 años que me pudieran compartir? Y a esto incluso pudiera yo agregar la parte de que muchas veces empezamos por el núcleo central, ¿no? La familia, los amigos, que cuando son ciertos temas en particular, a veces son incluso los que te desmotivan primero. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a ir a meter a ese lugar? ¿Para qué te complicas tanto? Tú pudieras hacer una carrera exitosa de otra forma. Y quizá te pueden entender, te pueden creer, te pueden apoyar, pero la mayoría de los casos es que en el emprendimiento es todo lo contrario. Y creo que es algo de lo que adolecemos la mayoría de los emprendedores, de esta falta de apoyo desde el núcleo cercano precisamente, que son los primeros obstáculos con los que te vas enfrentando poco a poco, porque precisamente en la trayectoria vamos encontrando muchísimos más, ¿no? Y podemos hablar desde una cuestión legal, desde una cuestión protocolaria, más de calidad, en este caso que la salud es algo sumamente delicado, pues tenemos muchas dependencias de gobierno, ¿no? En donde hay que consultar, hay que certificar, hay que hacer infinidad de trámites, entonces llegas a la parte tercera, la tramitología, la burocracia, que no deja que el emprendedor avance, que lo hace todavía más complicado, y entonces es ahí donde muchos desisten, donde de pronto hay una buena idea, cosas que se pueden hacer, que literalmente es solamente buscar la forma y quedan ahí. Entonces, creo que son las tres cosas que yo te pudiera marcar literalmente ahorita, que son el obstáculo que en un inicio, a mí incluso me hacían decir, ok, ya no voy a hacer nada. Pero precisamente pensar en María y en su situación era un aliciente de no, tómalo como algo positivo, aunque fue trágico, tú lo comentaste, pero tómalo hacia ti y tómalo de impulso, porque no es la única persona, hay miles de personas, millones, y no solamente en México, en todo el mundo. Entonces creo que son las cosas en las que yo te pudiera hacer énfasis, porque literal es complicado y complejo, pero sobre la marcha lo vas trabajando. Gracias, Carolina. Qué importante reflexión. Todos admiramos a los emprendedores sociales una vez que logran el reconocimiento. Es decir, hoy que tú has tratado a millones de pacientes, creo que nadie reprocha tu camino. Cuando lo iniciamos, es cuando, como tú lo mencionas, a veces el mismo núcleo familiar es como, oye, en eso no se puede ganar dinero, te iría mejor montando tu clínica privada, tú que eres tan buena, ¿no? En la selva, ¿qué haces ahí? Hay peligros, hay todo tipo de situaciones, pero qué bonita reflexión. El camino del emprendedor no es fácil y muchas veces, como tú lo mencionas, es solitario, ¿no? Es aquella idea tenaz que existe en nuestra mente y a veces solo ahí, a veces solo ahí, y trabajamos para crear ese sueño. Carolina, en esa misma línea, aunque el emprendedor es por naturaleza solitario, sabemos que no podemos construir algo duradero si no involucramos a las comunidades, a las personas, a los gobiernos locales. ¿Cómo hace un emprendedor social, alguien que lucha por generar un cambio? ¿Cómo haces para desarrollar alianzas? ¿Cómo identificas empresas, instituciones, organizaciones, personas inclusive que puedan apoyar? Muchas veces los emprendedores no saben bien, ¿no? Cómo hacer esto. Tú lo haces muy bien, colaboras con tantos diferentes stakeholders y sería importante conocer tu perspectiva.
Sí, Eric, tú lo mencionas muy claro, es difícil porque de pronto cuando estás en este proceso de mercadeo, de conocer tu grupo objetivo, hacia dónde vas, en nuestro caso, al menos en la salud, de pronto tenemos dos áreas, ¿no? Tanto la comunidad como todos estos vínculos que puedas generar a nivel gobierno, a nivel empresarial, sobre todo la parte del sector privado. Y algo que yo siempre demarco en este tipo de temas es que lo importante es las comunidades, las personas. Muy en particular nosotros hacemos el acercamiento primero a las comunidades. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar la confianza con las personas. Las personas necesitan saber quién tú eres, qué es lo que tú planeas hacer y en realidad si va a haber un beneficio para ellos. Y esto no es algo que sucede en Express, eso toma tiempo. Toma tiempo de introducirte, vivir en la comunidad, conocer su cultura, sus costumbres, el idioma, sus creencias, para que ellos no sientan que es una invasión o una colonización tipo América, ¿no? Aquí con Cristóbal Colón. Porque no va por ahí. Romper esta parte cultural de pronto es una línea muy, muy, muy delgada, pero cuando de verdad ellos entienden que tú tienes esta pasión y este amor por ayudarles desde una perspectiva humana, tratándolos tal cual, tu par, cambia completamente todo y es en donde entonces esta jerarquía que existe entre el juez, el comisario, las figuras de autoridad te dan literalmente la entrada porque confían en que vas a cuidar a sus niños, a las mujeres, a los varones. Entonces es una responsabilidad muy grande que no cualquiera puede agarrar, porque que te den la vida de alguien en tus manos, literalmente, o sea, yo no puedo ponerle precio. Y te lo digo porque precisamente en esta parte de crear vínculos con instancias de gobierno, sobre todo, es muy numerológica. ¿Qué quiere decir? Datos, medición de impacto. Entre más datos yo dé, más apoyo tendrás, pero estos datos tienen que ser certeros. Yo no puedo decir que estoy tratando 2 millones de pacientes con cáncer de mama cuando en realidad no los hay, porque a lo mejor a nivel gobierno quizás eso sea fácil de visibilizar, pero la realidad es completamente distinta, ¿no? Entonces tienes que tener ahí unas tácticas para precisamente tener ese acercamiento, lograr esa vinculación. Y algo que a nosotros nos funciona mucho es, ok, vamos a observar, vamos a analizar qué programas quizá ya existen en gobierno que los podamos emparejar a lo que estamos haciendo y es un ganar-ganar. ¿Cómo sumo lo que yo estoy haciendo a lo que ya se hace o viceversa? Y entonces busco esta parte de la negociación. Tú me ayudas, yo te ayudo. Ok, a lo mejor yo no tengo el recurso per se al 100%, tú sí lo tienes. Pero ¿qué crees? Tú no tienes ese acceso a la comunidad que yo sí tengo, porque precisamente lo he trabajado. Entonces, vamos a conjuntar las estrategias, vamos a conjuntar las herramientas, las trabajamos a la par porque al final es beneficio para las personas. Entonces, creo que este tipo de vínculos, este tipo de trabajo introspectivo hacia gobierno e incluso a las empresas privadas es genial. Yo te puedo compartir, por ejemplo, algo que yo comúnmente hago con empresas del sector privado cuando estamos hablando de donativos. No es solamente, oye, ¿me puedes apoyar con un donativo de esta índole? Tengo un proyecto así, así, así. Yo usualmente les digo, ¿sabes qué? Sí, pero ¿qué crees? Yo te voy a invitar. Yo quiero que vivas esa experiencia. Lo difícil que es desde una ciudad hasta una comunidad remota llegar y que eso lo traduces a trasládate a un hospital, mucha gente muere en el camino. Entonces yo quiero que lo vivan, yo quiero que lo vean, porque cuando lo haces consciente, entonces empiezas a cambiar el paradigma que muchas veces tenemos en cuanto a la donación, al apoyo, al trabajo humanitario, y entonces tu impacto crece desmesuradamente. Entonces, al menos desde mi trinchera es lo que yo te puedo compartir porque es lo que nos ha funcionado. Pero muchas veces nos da miedo acercarnos porque la mayoría de las veces, y es una realidad, te dicen, no. ¿Por qué? Porque ya traemos un sesgo por detrás de a lo mejor otras entidades que quizás se acercaron, pero en realidad solamente buscaban beneficio personal o buscaban otro tipo de interés. Entonces ellos se dan cuenta, claro que se dan cuenta. Entonces empiezan a bloquear todo este tipo de apoyos y no se diga a nivel comunidad. Cuando tú llegas prometiendo algo y no lo cumples, ten por seguro que tu proyecto muere, porque precisamente la gente está confiando y tú tienes, así como te depositan esa confianza, tú tienes que dar una solución. Porque si no hay entrada a las comunidades que ellos autoricen, entonces muchas veces no podemos hacer mucho más de lo que quisiéramos hacer. Muchas gracias, Carolina. Qué importante. Dos conceptos que me llamaron mucho la atención, el tema de la confianza en las comunidades.
las comunidades indígenas particularmente, con las que tú tratas, tienen una natural desconfianza hacia el gobierno, hacia otras personas. Como dices tú, se han puesto muchas primeras piedras, ¿no? Se han hecho muchos proyectos que inician, pero luego no siguen. Muchas veces incluso se han utilizado a las comunidades, ¿no? Con diferentes fines. Y no solo en comunidades indígenas, en cualquier población es importante generar esa confianza, y se hace, como tú lo dijiste, ¿no? Siendo sinceros, siendo abiertos y cumpliendo lo que se dice. Otro concepto que me gustó mucho, y creo que los emprendedores y cualquiera que quiera hacer un cambio debe entender en las alianzas, ganar, ¿no? A veces no es ir a una empresa y solo decir, oye, me haces este donativo, ¿no? Necesito esto, sino más bien, ¿cómo puede este partnership, ¿no? Ser bueno para ambos, ¿no? Y eso a veces funciona con otras organizaciones. A veces los emprendedores sociales se aíslan y quieren que a través de su iniciativa o proyecto hacer todo, pero cierto es que hay en el ecosistema muchos actores, ¿no? Que pueden ayudarnos, que pueden amplificar el impacto, así como tú lo has hecho, ¿no? Identificando tantas personas y organizaciones a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Carolina. Quisiera que retomemos un poquito un tema con el que iniciamos, y es el poder de la narrativa, el poder de contar historias, el storytelling, como para utilizar la palabra en inglés que muchos conocemos. Los emprendedores son buenos soñando, son buenos creando, son buenos desarrollando estas ideas. A veces es un poco más difícil contar la historia, ¿no? Crear ese vínculo emocional entre mi trabajo, las personas o la población que atiendo, y la sociedad en general. ¿Cómo se utiliza, Carolina, el storytelling para involucrar a las personas, para inspirar a los demás? ¿Cuál es el valor y el poder de contar historias para el emprendedor social? Mira, Eric, gracias a esa pregunta súper interesante para mí, porque lo primero antes de enfocarse en el storytelling o en esta narrativa es entender que la sociedad en general somos egoístas y que pensamos en nosotros y que lo que sucede a nuestro alrededor, entre menos me acerque, es muchísimo mejor. Y lo vemos en el día a día, ¿no? De pronto personas en la calle a lo mejor pidiendo ayuda de algo, y ya tenemos como este tabú entre que algunos es verídico, quizá en algunos otros casos no lo es, y pues nos cerramos de cierta manera a ofrecer esta ayuda. Entonces, precisamente teniendo en cuenta eso y de que estamos centrados en nosotros, en esta parte egocéntrica, es donde entra el storytelling, la narrativa, porque la idea central es precisamente concientizar a las personas de que eso que tú vives día a día, ellos se lo puedan apropiar. Y la única forma de crear y captar la atención es contar esa historia. Y es una historia que en realidad a todo mundo nos pasa. Es como si yo te dijera, ¿qué pasaría si ahorita te hablan por teléfono y te dicen que a lo mejor uno de tus hijos está muy grave? O literalmente que ya falleció. ¿Qué harías en ese caso? Entonces, es como esta parte de tantas experiencias vividas, cómo las aplicas precisamente a tu audiencia, con la finalidad de captar la atención, generar una emoción, porque al final de cuentas es una emoción lo que tú generas, para precisamente que se apropien esa historia y entonces hay una reacción. No es lo mismo que quizá yo te hable de un personaje deportivo
quizá atlético, a lo mejor a que te hable de una situación trágica. Y no es con fin de manipular, porque luego de pronto he escuchado comentarios en esta parte del emprendimiento, pros, contras a favor del storytelling, y les digo, no, es que en realidad es poner estos casos vivos y reales que enfrentamos todos los días al alcance de los demás, para que vean que lo que estamos haciendo vale, y que son historias verídicas. Y te lo comento porque yo tuve la oportunidad de tener, de estar en una organización donde llevé un proceso de mentoreo, y precisamente al momento de estar de presentar tu pitch y todo, tienes que captar la atención, y me di cuenta que había incluso algunas historias que de hecho tú las puedes crear, ¿no? Y entonces para mí incluso conocer esa parte fue muy interesante, a la vez me generó incertidumbre porque yo trato de usar casos reales, ¿no? Pero cuando ves que de pronto se puede prestar a ciertas cosas es donde tú tienes que tener ahí un foco rojo. Pero regresando al punto inicial, o sea, esta historia real, ¿cómo la conectas con tu audiencia cuando la bajas literalmente a nivel personal? Eso es lo que mueve, lo que motiva y lo que inspira incluso a otras personas a ayudar. Algo que a lo mejor tú ni siquiera contabas, de pronto alguien ya escuchó tu historia y dicen, oye, qué interesante, ¿sabes qué? Me gusta esta causa, ¿cómo puedo apoyar? Y no necesariamente desde el área de la salud, ¿no? Desde otras aristas. Pero creo que esta parte de que sean historias reales y que tú hables de esos casos, de esas personas, precisamente, es la importancia que tiene, pero la hemos perdido. Yo creo que en un inicio, aquí al menos en México, cuando empezó toda esta parte del emprendimiento, se hablaba mucho del storytelling, pero se ha perdido precisamente por esta falta de sensibilización. Porque creo que ya también incluso como emprendedores, debo admitirlo, muchos se van enfocados a la cuestión monetaria. Entonces empezamos a deshumanizarnos, empezamos a perder lo esencial y a veces hasta la idea y el por qué nace un proyecto. Entonces creo que a veces hacer una introspección e incluso dar tu storytelling personal reflexionando cuando iniciaste y por qué lo iniciaste es una herramienta genuina que pudiéramos utilizar precisamente para tener los pies en la tierra. Gracias, Carolina. Genuino, yo creo que eso es, engloba un poco el principio detrás, ¿no? Auténtico, verdadero, que hable de ti mismo en todo proyecto, está uno mismo, ¿no? Es decir, todo proyecto tiene los sentimientos, inquietudes, emociones que llevamos dentro, y creo que tienes razón, a veces nos da un poco de temor intentar esa conexión emocional, o pensamos que puede sentirse como un intento, digamos, de apelar a una sensación, pero la realidad de las cosas es que a diferencia del emprendedor normal que quiere, o tradicional, que quiere vender un producto o servicio, aquí se trata de personas, ¿no? Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas directamente o indirectamente, por ejemplo, como en los proyectos ambientales, pero no se puede separar. Yo creo que eso es importante, no se puede separar la causa de las personas, ¿no? No podemos olvidar que son el motivo de ser. Y yo creo que también se nota mucho, ¿no? Cuando una pasión es genuina, eso brinca inmediatamente. Aunque tú puedas tener un éxito momentáneo con algo que no sea tan verdadero, en realidad eso no perdura hacia el futuro. Algunas personas, como yo, nos encanta hablar y comunicar. Algunas otras personas son más reservadas, tienen, digamos, menos inclinación a comunicar. Sin embargo, como emprendedores sociales, es 100% necesario contar con un sólido storytelling. ¿Cuál sería tu consejo para otros emprendedores que quizás piensan que ellos no son unos comunicadores natos, pero quieren aprender a hacerlo, a contar sus historias para generar mayor impacto y traer a más personas a su causa? Mira, creo que en este apartado en particular, disciplina es súper importante. De pronto no la tomamos en consideración, la escuchamos, la leemos, pero no la vivimos. O sea, esta parte de pararte frente al público, de externar precisamente este tipo de historias, estas narrativas, hablar de tus casos en lo particular, es algo que se tiene que practicar.
Y la práctica, pues, es literalmente disciplina. Muchas veces esta complejidad entre si puedo, no puedo, cómo lo manejo ante 100 personas, ante 1000 personas, es práctica. El que no se expone, literalmente va hacia atrás. Entonces, creo que exponencialmente, gradualmente, puedo empezar en grupos pequeños para perder el miedo y precisamente poder lograr esa conexión con la audiencia, poder contar. Y algo que a mí me encanta muchísimo y que yo les recomiendo a manera de consejo es, por ejemplo, lugares públicos. De pronto estás con tus amigos o con tus amistades o incluso con familia, no importa quién, pero si tú estás en una mesa, en algún lugar, tú habla de lo que tú haces en voz alta. Porque muchas veces parece que no, pero las personas que están a nuestro alrededor están escuchando. Entonces, nunca sabes quién se va a levantar de la mesa y te va a decir, ¿sabes qué? Te escuché, me encanta lo que estás haciendo, tienes mi apoyo 100%, aquí está mi tarjeta. O ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo apoyar? Y te lo digo porque en un inicio yo no lo consideraba, pero cuando lo empecé a hacer, a mí me sorprendió la cantidad de personas que de pronto a lo lejos, yo estando enfocada en lo que estaba haciendo, se paraban y buscaban. Entonces, a raíz de eso, yo siempre les digo, su storytelling empieza en la cercanía, en lo global con las amistades, pero haciéndolo a voz alta para que las personas que están alrededor escuchen. No solamente es pararme en un auditorio con X cantidad de personas, o sea, lo podemos hacer pequeño, local, pero que se vea, que esa pasión, eso que te mueve, se note, porque al final de cuentas, en un emprendimiento, la persona que se acerca a ti, en parte sí es por el proyecto, es por la iniciativa, es por lo que estás haciendo. Y eso te puedo decir que es en un 40%, pero el 60% restante es precisamente por el emprendedor, por la persona que lo está haciendo, porque sabe la persona y se nota cuando dices tú, es algo que yo tengo como valor, como convicción, lo voy a trabajar, lo voy a lograr, y es en realidad lo que están apostando, y eso es inversión. Pero muchas veces no lo vemos así, ¿sabes? Sí, y es en ti mismo, ¿no? Es creer en ti mismo, es transmitir las ideas con la pasión que existe en ti. Me gustó mucho eso de hablar en voz alta, ¿no? No tener miedo, no tener pena. Como decían a veces los abuelos, pues lo peor que puede pasar es que le digan que no. Pero bueno, tú ya lo has, ya se ha expuesto. Me recuerda un poquito como en estos programas de emprendimiento, ¿no? Que a veces le dicen a la persona, mira, em, no me gusta tu idea, pero me encantas tú como emprendedor. ¿Por qué no trabajamos para mejorar tu pitch? Muchas gracias, Carolina. Nos acercamos ya, el tiempo pasa volando, un poquito hacia el cierre. Quiero que, Carolina, hablemos del futuro. Siempre me ha parecido tan maravilloso como tu proyecto se ha ido replicando, expandiendo, de iniciar a una comunidad, a estar en muchos estados de la República Mexicana, inclusive ahora cruzando las fronteras. Cuéntanos cómo ha sido esta expansión de Guimedi, cómo lo has logrado, cuáles son estos planes que hay a futuro. Sé que son muchos temas. Muchas gracias. Mira, en relación a la expansión, sí, en efecto es muy difícil y me gustaría compartir algo personal que también es algo que yo siempre destaco. Muchas veces como emprendedores, como que te enseña o la misma sociedad te enseña a que las cosas malas quizá son malas y te las tienes que quedar y no las tienes que compartir porque, bueno, ¿no? Apariencias. Pero yo soy al revés, ¿no? Al contrario, tus experiencias creo que pueden ayudar a alguien más. Y algo que a mí de cierta manera me motiva y me mantiene precisamente en este proceso de expansión del proyecto es que una vez yo quise tirar la toalla. O sea, es demandante el trabajo, es demasiado cansado. El no dormir, el pernoctar, el tener que estar al pendiente de todo, a pesar de que tienes un equipo, es de pronto como este chip que tenemos, ¿no? De tratar de estar evaluando todo lo que tienes que hacer o no hacer, incluso para que las cosas salgan perfectas. Y recuerdo claramente que yo estaba en una comunidad y estaba tan cansada por tanto trabajo y tantas situaciones que estaban sucediendo, que me acerqué precisamente con una persona de la comunidad a la que yo aprecio mucho y de hecho ella detectó, yo creo, mi semblante y me dice, doctora, ¿qué tienes? Y entonces fue un tono natural que me llegó al corazón y le dije, es que sabes que estoy cansada
Y a veces con tantos problemas, porque hay que pedir permiso acá, luego te bloquean y luego pasa eso, a veces estoy pensando en ya no venir, ya no venir. Entonces, son de esas personas que aparecen en el momento exacto, porque cuando yo se lo externé, hubo un silencio que captó mi atención, pero sobre todo lo que me contestó la persona, porque fue muy directa y de verdad que me dio al corazón, a la mente y a todos lados, porque solamente recuerdo pautal que dice, si ya no quieres venir, ya no lo hagas. De todos modos, nosotros aquí nacimos, aquí vamos a morir y no sabemos si alguien va a saber que existimos. Entonces, imagínate esa frase en un momento en el catastrófico a nivel mental, quizá físico y de todo tipo. Híjole, a mí me hizo voltear, la miré a los ojos y creo que lejos de ser algo negativo, dije, es verdad. O sea, al final de cuentas, alguien tiene que ser la voz de estas personas y no me puedo rendir tan fácil. Entonces, eso lo agarro yo de impulso, de gasolina, porque precisamente este proceso de expansión, entre más grande es la organización, entre más llegas a otros países donde hay diferente tipo de legalidad, pues tienes que estar con todo. Entonces tienes que preparar a tu equipo. Primero prepararte tú, capacitarte en todas las aristas, pero preparar a tu equipo, entrenar a tu equipo y sobre todo hacerles conscientes de esta parte de expansión y de todo lo que conlleva en relación a burocracia, porque es una realidad. Y es trabajo intenso, agotador, en donde tienes que estar verificando infinidad de información a manera de cumplir con todo lo que requisitan para establecer una oficina, en ejemplo, no sé, en Puerto Rico. Y luego de pronto no creen en ti, hay tanta burocracia, pero después de 1 o 2 años lo logras, ok, ya empezamos aquí, tenemos que tener una estrategia, claro. Es un juego. Es un juego lo que tienes que de cierta manera tú trabajar, pero cuando ves que se logra la primera, dices tú, ok, voy por la segunda. Y entonces estratégicamente dices, ok, ¿hacia dónde? ¿No? En este caso, hacia España. Ok, vamos hacia España. Vamos a revisar legalidad, vamos a hacer un montón de cosas. Y al final vas tocando puertas, vas conociendo personas, sigues con esta parte de tu storytelling, contando lo que estás haciendo. Eso abre infinidad de puertas y es ahí donde tienes que catapultar. Agarrar lo que necesitas, literalmente, para continuar esta expansión. Por ejemplo, nosotros muy en lo particular de empezar en México, luego tener una oficina en Estados Unidos, luego de ahí brincar a España y luego lo que nunca creíamos y que de hecho vino por parte de los voluntarios, ok, vamos a trabajar en África, vamos a literalmente poner una oficina, fue tal cual de vamos al país, no sabemos qué hay, conocemos el contexto a nivel internacional, pero tal cual a nivel local no sabemos nada. Entonces, aunque sabemos que hay otras organizaciones trabajando, vamos a la aventura, vamos a ver, y en ese intervalo de tiempo conocimos otras asociaciones que están haciendo cosas muy similares, entonces viene este partnership, ¿no? Te hace las cosas más fáciles y le tenemos de pronto un poquito de miedo. Y el detalle es que todo ese trabajo constante, involucrar a tu equipo en todos los niveles, porque eso es importante, no eres tú. Los proyectos sí, quizás tú los inicias como emprendedor, pero al final de cuentas son las personas que te ayudan a concretar ese sueño que tú tienes, a las que tienes que proyectar. Y cuando tú proyectas a tu equipo por delante y tú quedas detrás, créeme que tu equipo lo valora enorme y al contrario, les das un impulso mayor para que esto expanda. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Ejemplo, nuestro punto reciente de establecimiento de oficinas en Rusia. Entonces, de pronto escuchar todo lo que estás haciendo en un idioma completamente distinto, que jamás pensaste que lo ibas a escuchar, a mí me saca lágrimas y digo, genial, por las personas, pero sobre todo por mi equipo, que literalmente hizo que todo esto sucediera. Entonces, es donde empiezas a encontrar esta parte de la estrategia, de esta parte de la operación, y le das valor a las personas, porque un proyecto sin personas no es proyecto y eso es una realidad y de pronto se nos olvida, porque luego entramos en este chip de soy el jefe, ¿no? Y quiero que hagas esto y esto y no, a ver, también hay buenas ideas por debajo. Entonces, este proceso de expansión implica un trabajo en equipo, de que tú tengas de cierta manera esta confianza en las personas, de que te hagas esa apertura a saber que pueden proponer mejores ideas incluso que tú, y que se lleven a la práctica y que los empoderes, que les des ese lugar y créeme que te sorprendería cuántas cosas se pueden hacer porque gracias a todo ese trabajo en equipo es como se pueden expandir los proyectos. Qué bonitas lecciones. Gracias por tu honestidad. Muchas veces creemos que el emprendedor es infalible, invencible,
no tiene sueño, no se cansa, no tiene hambre, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que es un duro camino y a veces se quiere tirar la toalla. Gracias, pues, gracias al destino que tú encontraste a la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Que te dijo, oye, nada de eso, ¿no? Tú sigue para adelante. Eso creo que es un mensaje muy hermoso. No va a ser fácil, no es fácil, no fue fácil, ¿no? Tú tienes ya tantos años en este camino y siguen las mismas dificultades y surgen nuevas, ¿no? Creo que esa es la orden del día. Me encanta tu visión del equipo, ¿no? El equipo primero, ¿no? Es así como los proyectos pueden trascender a las personas. Al final, creo que un logro para el emprendedor es cuando ya su proyecto, su sueño no depende más o no depende tanto de esta persona, ¿no? Si tú que tienes un equipo de miles de personas, de cientos de personas atrás tuyo que comparten la visión, que comparten el sueño y al final es eso, ¿no? El emprendedor busca contagiar a los demás con su entusiasmo, con su optimismo, con su deseo de cambiar. Carolina, el tiempo ha volado, pero gracias por compartir tu sabiduría, tu trayectoria, tu dedicación a las personas y verlas desde como una población de decenas de miles hasta el nivel de María, ¿no? Aquella persona que en su momento pues marcó con esa historia tan triste, pues el camino a seguir. Compártenos, por favor, algunas reflexiones finales para los emprendedores, aquellos que ya están en el camino, aquellos que inician en el camino y especialmente aquellos que están por tirar la toalla en su sueño. Gracias, Eric. Yo creo que aquí lo importante es perder ese miedo a contar lo que nos pasa. O sea, si bien lo mencionamos hace rato, de pronto nos apropiamos las cosas, nos cerramos a compartir a lo mejor esos errores, estas situaciones de estrés que día a día nos aquejan. Ver por uno. En efecto, tú lo mencionaste, se cree que el emprendedor tiene que ser fuerte, que no tiene que tomar agua, que no tiene que comer, no, tienes que ver por uno. Entonces yo creo que precisamente crear un círculo de emprendedores en donde puedas de cierta manera hablar de estos problemas, de estas preocupaciones, nunca sabes quién puede tener la solución o quién te pueda orientar y a lo mejor ni siquiera es un proyecto de tu área, ¿no? Pero a lo mejor ya lo han sorteado. Entonces cuando tienes este pequeño círculo de personas en esta área del emprendimiento con quienes tú puedes platicar de los problemas que te aquejan el día a día, a veces te pueden dar un contacto, te pueden dar orientación, una mentoría y a veces el problema se resuelve ahí. Entonces, creo que el consejo primario de todo esto, número uno, es crear una red, lazos de personas que estén en esa trayectoria y que precisamente a las que tú puedas acudir cuando tengas una necesidad. La segunda y menos importante, ver también por uno, porque uno se puede desvivir, pero al final el emprendedor es el que lleva la idea. Sin emprendedor no hay idea, porque todas las ideas van a ser completamente distintas. Y la tercera es literalmente que todo lo que vemos como fracaso, lo dejemos de ver como fracaso. No hay fracasos. Desde mi perspectiva y por experiencia, yo puedo decir que a veces esa es hasta una palabra creada socialmente desde un espectro sociológico, porque en realidad eso que conocemos como fracaso son experiencias. Son experiencias que precisamente te van puliendo para guiarte en ese camino, en esa misión de vida. Entonces tenemos que tener claros qué hace que yo me levante todos los días en la mañana. ¿Qué es lo que hace que yo diga, ok, quiero continuar? Eso tiene que estar muy claro en la mente. Entonces, si no lo sabemos, la invitación es empezar a hacer introspección y preguntarme, ¿qué es lo que le hace a Eric levantarse todos los días? ¿Qué es lo que le hace a Juan levantarse todos los días? ¿Qué es lo que le hace a Germán levantarse todos los días? ¿Qué es lo que le hace a Carolina levantarse todos los días y decir, vamos a seguir adelante? Cuando tienes eso claro, difícilmente te rindes.
Una vez más, muchas gracias, Carolina, por tu tiempo, por estas palabras inspiradoras. Seguimos atentos a todos los nuevos desarrollos con GIMEDI, y pues nos emociona mucho ver hasta dónde llegará. Será un placer compartir contigo la próxima semana en el marco del Premio VM y el reconocimiento de los Social Impact Champions, que nos llena de tanto orgullo. Muchas gracias a los que nos han acompañado el día de hoy, a aquellos que están viendo la grabación. Les invitamos a que no se pierdan la próxima semana, el 18 de julio, la transmisión en vivo por este medio de la ceremonia de premiación, donde compartiremos con Carolina y los demás Laureate Social Impact Champions. Muchas gracias, Carolina, en nombre de todas las personas que formamos parte de esta red, de esta comunidad. Agradecemos tu trabajo y agradecemos que seas tan abierta en compartir no solo los éxitos, sino, como tú las llamaste, las experiencias, que son las que nos van formando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric, y a todo el equipo de producción VM. Siempre un placer y a la orden, como siempre. Equipo de producción al 100. Muchísimas gracias. Una producción de VM Radio.